Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 6 de estas reflexiones sobre los 40 días de ayuno Maranatá. Y la palabra que el Espíritu Santo me habló en este día, si vienen viendo los videos anteriores van a ver que el 4 y el 5 están relacionados. Y la palabra que el Espíritu Santo me hablaba hoy es como lo que completa todas estas ideas que él me venía hablando a lo largo de estos días. Y tiene que ver con lo que habíamos hablado acerca de esta novia guerrera que es la iglesia, ¿no? Que por un lado tenía que tener esta valentía y esta actitud de guerra, y por el otro lado tenía que tener pureza, tenía que tener santidad. Y de este punto del cual el Espíritu Santo me habló en este día número 6 acerca de la purificación. Y me hacía referencia específicamente al proceso de purificación del oro con el fuego, ¿no? Y lo que me hablaba era que en estos últimos tiempos la iglesia necesitaba ser purificada para poder llegar a ser esa novia sin mancha, y que esa pureza iba a venir a través de las pruebas, a través de esas pruebas de fuego, que iban a traer una madurez espiritual a la iglesia y que iba a quitar todas las impurezas espirituales, ¿no? Y me llevaba al pasaje que está en Isaías 43, que dice, vamos a leer del 1 y el 2. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Espíritu Santo me hacía ver este pasaje de una forma diferente. Yo durante bastante tiempo entendía que que cuando tuviéramos que atravesar por pruebas difíciles, como por fuego, como por agua, que Dios iba a estar acompañándonos en el medio de esas pruebas. Y lo tomaba más de ese lado, ¿no? Del lado de la compañía de Dios en medio de los tiempos de aflicción, de tribulación, de dolor, y que nos pueden generar temor. Por eso arranca diciendo no tengas miedo, que es lo que hablábamos ayer en el día 5, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo me hizo reflexionar en esto. En el terreno espiritual, el ser humano, el hombre, huye del fuego, escapa del fuego, porque genera esa sensación de peligro, de inseguridad, de algo que nos puede dañar y que además puede provocar la muerte. Eso es como ese instinto de supervivencia. Si yo veo fuego, no me voy a acercar al fuego porque sé lo que puede producir en mi cuerpo, en mi vida, y el peligro que significa, ¿no? El fuego. Sin embargo, en el plano espiritual me decía que un hombre maduro espiritualmente hace lo contrario. En lugar de alejarse del fuego, se acerca al fuego. ¿Pero a cuál fuego? Al fuego de la santidad de Dios. Dios dice en su palabra que Él es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que consume ese fuego? Justamente estas impurezas, es el pecado en nuestra vida. Entonces me decía, en el terreno en el ámbito terrenal, está bien que el hombre escape del fuego, porque protege su vida. Pero en el ámbito espiritual el hombre se tendría que acercar al fuego. Tendría que acercarse a la santidad de Dios para ser purificado, ¿no? Para poder alcanzar este crecimiento espiritual, esta madurez. Y me llevaba al versículo que ahora vamos a leer. Bueno, en 1 Pedro, del capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 9. Y dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir en su regreso, cuando Jesús vuelva. A quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de sus almas. Entonces acá la idea se iba completando, ¿no? Decía que nuestra fe es más valiosa que el oro. Nuestra fe en Jesucristo, en su obra en la cruz, en la resurrección de los muertos que Él tuvo y que lo convirtió en primicia de todos los que creímos en Él, de que vamos a resucitar y vamos a reinar con Él y que cuando Él sea manifestado, nuestra fe, si fue genuina, va a ser esa fe capaz de haberlo soportado todo, manteniéndose, creyendo en Jesús, en su regreso, en su obra. Entonces cuando Él vuelva iba a ser revelada en gloria esa fe, iba a traer honra para aquellos que lograron mantenerla a pesar de las pruebas. Porque justamente las pruebas son las que demuestran si esa fe es genuina. Entonces, parte de la pureza de la iglesia, parte de su santidad tiene que ver con esto, con una fe genuina, una fe que soporta las pruebas, que se mantiene firme a pesar de, que no ama el regreso de Jesús solamente para recibir las coronas y las recompensas, sino simplemente por el hecho de que Jesús mismo es nuestra recompensa y que su regreso es lo que nos hace mantenernos firmes, no los galardones que puedan venir con Él. Él mismo es nuestra recompensa, nuestra herencia, como empieza diciendo este pasaje que leímos. Y por último, el pasaje que el Espíritu Santo traía a mi mente está en Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 26 y el 27, 2 versículos nada más. El 26 dice, la voz, está hablando de la voz de Dios, ¿no? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Después sigue un par de versículos más y termina con el 29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como mencionábamos anteriormente. Entonces el Espíritu Santo me hacía pensar en estos 3 pasajes y está hablando de que Dios, como fuego consumidor, va a remover el cielo y la tierra para que solamente lo inconmovible permanezca, pero que todo lo removible, todo lo que se puede quitar, todo lo hecho, desaparezca. Y en la palabra dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces acá dice cosas movibles como cosas hechas. Entonces, todo lo inconmovible, ¿qué es? Es aquello que no tiene que ver con Dios, porque Dios es eterno. Por lo tanto, Él es lo inconmovible, Él es lo único que va a quedar, su palabra es lo único que va a quedar, que no va a ser removido nunca. Entonces, por lo tanto, todo lo que no pertenece a Dios, que pertenece al ámbito del reino de las tinieblas, el enemigo, es lo movible, es lo que va a ser quitado finalmente de una forma total, absoluta y completa cuando Jesús regrese. Y esto habla acerca de las obras de la carne, acerca del pecado en nuestra vida, las cosas que Cristo ya venció en la cruz, pero que todavía nos siguen tentando porque tenemos este cuerpo que no ha sido todavía glorificado. Pero que todo eso va a quedar atrás una vez que Jesús regrese. Y para terminar de cerrar esta idea, el Espíritu Santo me recordaba 2 pasajes. Uno está en Isaías 6:7, que habla acerca de la visión que tuvo Isaías de Dios en su gloria en el templo antes de él ofrecerse como profeta, ¿no? Que es algo a lo que había sido llamado desde antes de la fundación del mundo, según el propósito por el cual Dios lo había creado, Isaías. Dice el versículo 6 y el 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces acá vemos cómo esto del fuego produce esta santidad y quita ese pecado, esa iniquidad, todo lo movible de nuestra vida, ¿no? Y en Colosenses 2,
el versículo 14 y 15, dice, está hablando acerca de la obra de Jesús en la cruz, como mencionábamos anteriormente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es lo que les decía anteriormente, ¿no? De que cómo es que la obra de Jesús en la cruz, cuando Él regrese, si bien esa obra fue completa, va a terminar de ser consumada en su regreso y su reinado absoluto en esta tierra, ¿no? Entonces, en base a estos pasajes, el Espíritu Santo me hablaba sobre esto que los quiero leer tal cual lo escribí. Y dice, hablando de Isaías, ¿no? Ni el agua ni el fuego que el Señor permite que atravesemos puede destruirnos. Porque el propósito por el cual somos sometidos a ellos es nuestra purificación, no nuestra destrucción. Que lo inconmovible, que es Cristo, quede. Su naturaleza, el fruto del Espíritu en nosotros, su esencia. Y que la iniquidad del pecado, todo lo movible, porque ya fue quitado y clavado en la cruz, desaparezca. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo me hablaba y terminaba de profundizar en lo que venía hablándome en los días anteriores acerca de la necesidad que tenemos como iglesia de ser purificados y de poder tomar los tiempos de prueba no como algo que Dios permite para destruir nuestra vida, sino para destruir el pecado, para quitar toda impureza y para purificarnos. Por eso dice que ni el fuego nos puede quemar, ni el agua puede ahogarnos, porque ese no es el propósito por el cual Dios la permite en nuestra vida. Y a través de eso, lo que es inconmovible, que es la esencia de Cristo en nosotros, que es su espíritu, va a quedar y va a permanecer, y todo lo demás va a ser desechado, y la gloria de Dios se va a poder manifestar a través de nuestra vida, y va a ser encontrada en alabanza de nuestra fe, porque fue probada por el fuego, y salió victoriosa, salió más pura que el oro. Así que bueno, espero que Dios les haya hablado, los bendiga y les siga hablando más a sus corazones en esta semana sobre esta palabra.